competencias del más alto nivel, hay que, mejor dicho, brindar con un buen café antes de empezar cada uno de estos espacios. Hoy vamos a conversar de temas muy interesantes y es uno de los mayores dolores de los caficultores. Siempre que visito los caficultores en cualquier parte del país y les pregunto que cuál es su mayor preocupación, la gran mayoría me dice que su mayor preocupación es el precio. Y yo les devuelvo como esa respuesta preguntándoles qué están haciendo para administrar ese riesgo, para evitar que ese sea su mayor dolor de cabeza. Y la gran mayoría me responde nada. Entonces, eso desde el clúster de café de Antioquia y desde las empresas que estamos trabajando en estos temas de disminución del riesgo de precios, pues nos duele que no estén aprovechando todas las herramientas que existen para poder disminuir el riesgo y poder aprovechar todas las oportunidades que da el mercado para no sufrir por ese tema que es el precio del café. Entonces hoy vamos a hablar de las diferentes estrategias que existen, cómo funcionan, cómo cada uno de ustedes puede aplicar estas herramientas y obviamente también vamos a estar acá respondiendo todas sus preguntas, todas las dudas que tengan, pueden alzar la mano, pueden prender sus micrófonos y pueden hacer sus preguntas para que ya sea Andrés, Ramón o yo, pues podamos responderles de la mejor. Bueno, ahora me escuchas. ¿Cómo están? ¿Qué más, Juan, Andrés, Lina? Muchas gracias por la introducción. Pues nada, contar un poco, vengo, digamos, a representar el ardor cafetero. Soy caficultor de Concordia, Antioquia. Pequeña introducción. Y tengo mi propia marca de café tostado haciendo exportaciones internacionales. Y pues digamos que con cierto conocimiento en el cuanto el manejo de estrategias de precio. Y por eso estoy aquí, digamos, disponible y muy, con muchos ánimos y muchos deseos de que interactuemos bastante y respondamos bastantes inquietudes que nos van surgiendo cuando nos hablan de esto que parece súper remoto, pero es algo muy a la mano de todos, al alcance de todos. Pues es una oportunidad que nos brinda el mercado y es una necesidad que hoy en día, hoy por hoy demanda nuestro negocio y pues, nuestro mercado. Claro que sí, Juan Felipe, Ramón, a todos los participantes de Café Fina Experiencia, muchas gracias por la invitación. Y claro, como dice Ramón, es digamos, como una gran oportunidad y un honor hablar con los cafeteros. Para nosotros, digamos, como los que nos especializamos en la parte de los instrumentos financieros, traders, es un privilegio poderles compartir esos conocimientos y sobre todo poderles compartir, digamos, como la los cafecitos bien ricos. Bueno, yo creo que ya con esta breve introducción, pues yo creo que podemos hacer como la pregunta obligada para los que nos están acompañando y empezar a ver cuál es la percepción que tienen los asistentes a esta sala de relacionamiento sobre esas estrategias de administración de riesgo, que básicamente cuáles son. Son los forward, los futuros y las opciones. Quisiera escucharlos y quisiera que la audiencia o alguna persona que está en esta sala nos contara desde su experiencia
Primero, si conoce estas 3 herramientas que existen para administrar el riesgo. Y si las conoce, si las ha utilizado, cuál ha sido ese manejo o esa experiencia que ha tenido con cada una de ellas. No sé si alguien nos quiera contar si conoce tanto los forwards como los futuros o las opciones y cuál ha sido su acción o cuál ha sido su experiencia con la utilización de este tipo de herramientas. Juan, vamos a dejar entonces, Juan Felipe, acá en el chat, pueden ir compartiéndonos o la persona que se anime pues a compartir su experiencia alrededor de la temática que plantea Juan Felipe, pues puede activar su cámara y micrófono y contarnos en este momento. Lina, yo acabo de dejar aquí en el chat la pregunta para que nos vayan respondiendo. Maravilloso. Mientras entonces nos vamos aquí de alguna forma generando esta confianza y este ambiente, pues yo creo que Juan, vamos a ir arrancando y vamos, de alguna forma yo les voy avisando si acá tenemos intervención o si alguien quiere acá participar a viva voz, si te parece. Perfecto, entonces yo creo que para empezar tenemos que definir cuáles son esas características de cada una de estas herramientas y qué tal si definimos cada uno una de esas estrategias. Yo el forward, Andrés puede definir los futuros y Ramón puede definir las opciones. Y así les vamos contando a los que están en la audiencia cómo funciona cada uno de estas herramientas de administración de riesgo. Entonces, vamos a empezar con los forward. Normalmente, los forward son esas negociaciones que se hacen para entregar un café a un plazo posterior. Los forward son lo que ustedes normalmente hacen en el caso de los productores con las cooperativas. Ustedes lo que negocian y el contrato que firman realmente no es un contrato de futuros. Eso técnicamente se llama un contrato forward, donde ustedes establecen una cantidad de café, una calidad de café y un precio y una fecha en la cual se debe entregar ese café con esas características. Y este tipo de contrato pues tiene unas ventajas y unas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que usted ya sabe con cuánto café tiene que llegar a la cooperativa o al exportador en una fecha determinada, con qué calidad tiene que llegar y con cuáles características. Y obviamente ya sabe el precio que le van a pagar por ese café. Y ahí ya usted queda fijo en ese precio. Esa es una de las ventajas porque usted puede hacer presupuestos, usted ya sabe más o menos cuál es su utilidad esperada. Y otra de las ventajas de esta herramienta es que ustedes utilizan la capacidad financiera de la cooperativa, por ejemplo, porque ustedes simplemente firman el contrato y ya ustedes se van a producir su café y no tienen ningún otro compromiso ni financiero, ni tienen que estar mirando cuál es el margen en la bolsa que les está generando esa posición, ni nada de eso. Y otra de las ventajas de los forwards es que ustedes fijan al mismo tiempo, fijan el precio del café y fijan al mismo tiempo la tasa representativa del mercado o el dólar. O sea que ustedes ahí ya quedan fijos en un precio en pesos y se despreocupan de la volatilidad de tanto del dólar como del precio del café. Esas son como las principales ventajas de hacer las negociaciones forward. ¿Cuáles son las desventajas? Pues una de las desventajas es que usted queda ya amarrado o ya queda comprometido con ese precio y con esa cantidad de café. O sea, que usted ya firma ahí y si el precio en el momento que usted va a entregar el café está mucho más alto en precio, pues ahí no hay nada que hacer. Usted tiene que cumplir con esa cantidad de café al precio que se comprometió meses atrás. Y otra desventaja es que usted queda comprometido con el café. Si le pasa algo en la finca, alguna granizada,
alguna plaga, alguna enfermedad y su productividad baja y no produces la cantidad de café con la cual te comprometiste en el contrato forward, pues tienes que buscar café en otro lado para poder cumplir con ese contrato. Y básicamente ahí tenemos dos grandes desventajas de este tipo de contrato. Otra gran desventaja es que no está disponible siempre, porque eso es potestad o de la cooperativa o del exportador o del cliente que esté ofreciendo este tipo de herramienta. Entonces, no está disponible siempre y tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, hay cooperativas que dicen solo puedes cubrir el 50% de tu producción. Entonces, uno ya para cubrirse queda con ciertas limitaciones y eso es otra ventaja de este contrato forward. Y básicamente ese es como el modelo de esta herramienta de administración de riesgo que ahorita podemos conversar con los asistentes si lo han utilizado, si no lo han utilizado, cómo les ha ido con esa estrategia y podemos generar la discusión. Entonces, Andrés, ¿qué tal si sigues con la descripción de los futuros y cuáles son las ventajas y las desventajas de esta herramienta? Claro que sí, Juanfe. Continuando con lo que comentas de las ventajas que tienen los contratos forward, es la parte de la liquidez. Lo que tú comentabas que no tienen, digamos que no se necesita dinero para participar en ese contrato, que es un contrato bilateral y como lo mencionaste es un acuerdo privado, o sea, entre dos partes nada más. Ahora, la diferencia ya un contrato de futuros son precisamente, ¿qué pasa? Estas desventajas que tienen los contratos forward que lo que tú dices que no siempre están disponibles y paradójicamente no están disponibles es cuando más se necesitan, como por ejemplo ahora que estamos en precios tan altos, es decir, esa poca liquidez. Además también tiene las desventajas del riesgo de incumplimiento de las partes, que es algo que también se ha venido presentando en este año, no solamente porque de pronto la persona o digamos el vendedor sí tenga el café, sino que en realidad o sea, lo tenga y quiera aprovechar un mejor precio vendiéndolo por fuera a otra persona, o tal vez simplemente porque hubo una helada o bueno, aquí en Colombia no sucede, pero algún problema climático que no le haya permitido cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Hace más de 100 años, Juanfe y Ramón y todos ustedes saben, los comerciantes de productos básicos se cansaron de estas desventajas que tienen los contratos forward y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para garantizar ese cumplimiento de las partes y también para que en realidad puedan utilizarse? Porque es que niveles muy altos de precio, pues dígame qué comprador o qué tostador va a querer hacer una fijación de compra. Y lo mismo a niveles muy altos de precio, muy bajitos de precio, como hace 2 años y medio, ¿qué productor quería vender a futuro? Entonces, digamos que se dificulta aprovechar estos niveles de precio. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, bueno, vamos a crear un mercado centralizado que le vamos a llamar bolsa, y en ese mercado vamos a tener unos inventarios de productos, no estoy hablando solamente de café, sino o sea, porque hay bolsas de café, de azúcar, mejor dicho, de muchos productos básicos, y con esos inventarios vamos a garantizar el cumplimiento de esa operación. Entonces así nos vamos a despreocupar de una de las principales desventajas que es digamos, el riesgo de incumplimiento. Adicionalmente vamos a permitir que cualquier persona o empresa, siempre y cuando satisfaga los márgenes, porque ¿qué pasa? Obviamente, para garantizar el cumplimiento también hay que tener, digamos, como un depósito, porque es que obviamente, Juan, tú sabes que si un contrato forward hubiera dinero de por medio, pues es más difícil incumplir. Entonces, ¿qué pasa? En esos contratos de futuros, para participar en ese mercado centralizado hay que tener un dinero como margen de garantía. ¿Qué pasa? Que en la medida que el precio se va moviendo, siempre hay dos partes, el comprador y el vendedor, entonces digamos que esa posición va generando una ganancia y una pérdida para la otra parte. Entonces, esa ganancia y esa pérdida, la cámara de compensación, como su nombre lo dice, compensa diariamente en la cuenta de cada un participante y obviamente cada participante debe tener una cuenta en un intermediario financiero que se llama un broker, que es una firma comisionista. Entonces, eso es un contrato. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un mercado centralizado, eso es una bolsa, y una de las características de estos contratos es que son estandarizados.
¿Estandarizados en qué? En fechas, en cantidad, o sea, en tiempos, digamos, como de entrega, en cantidad y obviamente en calidad. Pues obviamente la calidad no va a ser lo mismo en todos los orígenes, pero para eso digamos que está el diferencial. Entonces, ¿qué pasa? Esos contratos, por ejemplo, en el caso del café, tienen una estandarización en términos de cantidad de 37.500 libras de café excelso y en fechas en los meses de entrega de marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Esta estandarización también le permite a cualquier participante poder negociar estos contratos. Y ahí es donde digamos que se abre paso a que participen inversionistas que dicen, bueno, así como tú puedes abrir una cuenta en una firma comisionista de bolsa y, digamos, comprar acciones de Amazon, si se van a valorizar, tú también, si tienes una expectativa de que el precio del café va a subir, puedes comprar contratos de futuros de café. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ese tipo de negociación, que es lo que por naturaleza se conoce como operaciones especulativas, permite a que los participantes de ese mercado que poseen o que necesitan la materia prima hagan esas transacciones, es decir, hay esa, digamos, como esa contraparte, esa liquidez. Entonces, ahí permite que los especuladores, que es decir, los que utilizan estos contratos de manera de inversión de riesgo, le añadan esa liquidez y permitan a los participantes que utilizan estos contratos con propósito de cubrir su riesgo, que se llaman coberturistas, que en el caso del café serían los productores, los comercializadores y los importadores, que encuentren realmente liquidez. Entonces, de esta manera solucionan los dos problemas. Primero, el incumplimiento, porque hay una contraparte en la mitad con unos inventarios que garantiza el cumplimiento. Segundo, que ya hay una liquidez y hay por la participación de muchas personas y empresas en todo el mundo, es fácil para los participantes encontrar una contraparte, aun cuando los precios están muy altos y muy bajos. Entonces, esos contratos estandarizados se llaman contratos de futuros. Y en el caso de café se llaman los contratos de futuros de café, que hay dos, que es los contratos de café arábico que se negocian en la Bolsa de Nueva York y los contratos de café robusta que se negocian en la Bolsa de Londres. Entonces, esto también da paso al tercer mecanismo, que son las opciones. Ramón, cuéntanos también tú qué percepción tienes y cómo has utilizado estas opciones como productor. Bueno, gracias Juan y gracias Andrés. Pues voy a comentarles un poco sobre las opciones que digamos que tienen una complejidad, o a medida que hemos ido avanzando en los temas, la estructura de cada uno de los productos va adquiriendo una mayor complejidad. Voy a intentar traerlo aquí de la manera más fácil y simplificada posible. Las opciones son un derivado financiero que, como bien dice y como dice su nombre, nos da la opción de ejercer o no ejercer un contrato. Y en pocas palabras, y muy en línea con lo que decía Andrés, que había una cámara de compensación que si estábamos ganando nos atribuía una liquidez, pues, o un recurso, y si estamos perdiendo nos quita un recurso. En palabras más, palabras menos, la opción lo que limita es esa pérdida que tenemos, ¿sí? No nos la va a quitar. ¿Por qué? Porque pagamos con anticipación por una opción. ¿Qué quiere decir que pagamos por una opción? Pagamos por tener la potestad o no de ejecutar o no ejecutar el contrato que se está, en este caso, o el futuro que se está asumiendo. Las opciones tienen dos tipos de opciones. Para no extendernos mucho, tenemos opciones call y opciones put. Las opciones call nos dan la posibilidad de comprar a un precio definido, y las opciones put nos dan la posibilidad de vender a un precio definido. ¿Cuáles son digamos que las ventajas y las desventajas a grosso modo de las opciones? Y es que la principal desventaja, por decirlo así, es que requiere, tanto como en el futuro, requiere un depósito inicial, requiere un pago inicial, pero en las opciones no es un recurso que tengas tuyo, pero amarrado por la cámara de compensación, sino que efectivamente fue un gasto en el cual incurriste para tener esa potestad de ejercer o no ejercer la opción. Es como comprar un seguro, cuando el seguro de vida que tenemos, el seguro del carro, los seguros que podemos tener en la casa. En otras palabras, es tener un seguro. Y en la opción put también nos da la posibilidad, y pues, al pagar por el precio de la opción put, nos da la posibilidad de que si el precio no es favorable para nuestras condiciones, no tenemos que salir a cumplir con un contrato y no estamos obligados digamos que a una pérdida o a dejar de ganar en un escenario. Y esa es su principal ventaja. Con el riesgo, pues, digamos que con la condición inicial de que se debe hacer un pago previo para poder tomar o no tomar.
¿Cómo lo vemos? Y cómo se ve, digamos, que en el mercado y ofertas de las cooperativas de tipo opciones son cuando nos ofrecen precios bases de compra, por ejemplo. Y es decir, Ramón, puedes vender hoy en día a 1.650.000, a 1.600.000 o más, pero si depositas hoy en día un valor. ¿Qué quiere decir? Que si yo pago hoy, tengo la potestad en la cosecha de este año, en la cosecha del año entrante, tengo la potestad de entregar o no entregar el café si el precio está por encima o por debajo. Si el precio está por debajo, no voy a entregar el café a ese precio a la cooperativa, puedo salir a venderlo por fuera sin tener que, digamos, que sin estar incumpliendo en ese acuerdo. Y si el precio está si el precio está por debajo, voy a entregar a la cooperativa, y si el precio está por encima, no tengo la obligación de ir a entregar a la cooperativa porque compré anticipadamente la opción de poder decir, no te voy a entregar. Entonces, digamos que ahí, para no entrar mucho en lo técnico, intenté, Andrés y Juan, bajarlo lo más tangible posible. Si queda claro, si tienen alguna duda, pues podemos profundizar un poco más en las opciones que, a mi manera de ver, son el presente y el futuro de lo que podemos hacer como pequeños, medianos y grandes caficultores. Y también lo pueden hacer desde el otro lado, los pequeños, medianos y grandes tostadores y comercializadores. Ramón, Juan Felipe, Andrés, si me permiten un segundo, leo aquí algo que nos comparte Sandra Eliana Gómez en el chat y quiero escuchar sus opiniones o la opinión de alguien en el público también. Si están de acuerdo o no. Dice Sandra, esos términos seguros son conocidos por los profesionales en el área administrativa o financiera. Son términos de negociación más para grandes productores que son los que pueden manejar contratos a unos plazos de tipo medio o largo. No creo que sea una herramienta que pueda usar un caficultor. Recordar que el 90% de los caficultores tienen menos de 1 hectárea de producción y apenas si conocemos los beneficios de la cooperativa, ahora para buscar un comprador y negociar una TRM. Eso es lo que nos comparte Sandra desde su experiencia y desde sus vivencias. Si alguno tiene alguna opinión, desde Andrés, Ramón, Juan Felipe. Lina, gracias por la pregunta y muy válida, y gracias también, Sandra, por la pregunta, porque ahí nos da como digamos, como ese paso a otro tema que queríamos hablar, y es la accesibilidad de estos instrumentos. Si bien es cierto que estamos hablando de los instrumentos de bolsa, que son contratos estandarizados, que como les digo, pues un lote de café equivale más o menos lo que es casi 180 cargas o 1.800 arrobas. Hay dos cosas. Bueno, primero es que se pueden utilizar de manera colectiva y ahí sacar provecho de algo que ya se tiene aquí en Colombia, y es el cooperativismo, las asociaciones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la cooperativa o la asociación puede tener una cuenta de bolsa y existen unos instrumentos que se llaman los productos estructurados, que son estos instrumentos de bolsa, pero digamos que se pueden fraccionar. Entonces, se pueden, digamos, como comprar o vender 10.000, 5.000 libras, no necesariamente esos productos estandarizados, pero esos instrumentos, esos productos estructurados son accesibles solamente a instituciones. Entonces, ahí lo pueden hacer la cooperativa o la asociación, y puede, digamos, los caficultores asociados a esa cooperativa pueden acceder a estas herramientas. Adicionalmente, algo que nosotros impulsamos bastante y, digamos, animamos a los líderes también que tienen, digamos, como esa posibilidad, y es que pueden obviamente conocer más de estos instrumentos y, ¿por qué no?, parte de esos recursos que se recaudan de los asociados, invertirlos precisamente, y justo ahora en coyunturas como la actual, donde estamos, imagínense, casi a un precio 3 veces, casi el triple de lo que estábamos hace 2 años, 2 años y medio. Entonces, parte de esos recursos pueden las asociaciones, las cooperativas, invertirlos para la adquisición de estos seguros a 1, 2, hasta 3 años, de tal manera que si de aquí a eso los precios han vuelto a caer, pues esos seguros, como comentaba ahorita Ramón, que en el caso serían opciones put, que serían opciones de venta, esos seguros van a generar una ganancia económica que les va a permitir a las cooperativas y a las asociaciones estabilizar el ingreso de sus asociados mediante una compensación que les pueden dar en el momento en que reciban el café, pagarles el café a precio de mercado y darles una compensación
por esos seguros, pero eso requiere, como decía ahorita también Juan Felipe, digamos, ir un paso más allá, salirnos del status quo y conocer más de esas herramientas y dar ese paso, ir allá y empezar a hacer esto para los productores. Entonces, ahí digamos que respondo tu pregunta, Sandra Elena, y es, sí los caficultores pequeños lo pueden utilizar, pero a nivel asociativo. Y Andrés, te quería complementar un poco ahí que también le quería contar, esperen que creo que nos está escuchando, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, perfecto. Que para complementar un poco la respuesta de Andrés, le quería responder que también estamos trabajando en un diseño de un modelo financiero en el cual cualquier productor de cualquier tamaño, así tenga 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, 50, 100 hectáreas, pueda tener acceso a estas herramientas. Y este modelo que estamos armando desde el clúster de café de Antioquia y en conjunto con Andrés y con Ramón, también tiene un componente muy interesante que es el componente de financiación, porque lo que decía Ramón ahora, una de las desventajas de las opciones es que hay que tener el recurso para pagar esa prima. Y normalmente en el flujo de efectivo de un caficultor, pues no está presupuestado una prima o un valor determinado para pagar un seguro de precio. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué estamos diseñando? Encontrando el sistema o el modelo que nos permita tener un agente financiador que le diga al caficultor, tranquilo, no tiene que sacar de su bolsillo anticipadamente el valor de la prima, sino que se lo prestamos a unas tasas de interés muy bajitas para que usted pueda asegurar ese precio. ¿Y qué pasa en 1 año o 2 años si el precio baja? Pues si el precio baja, se activa la opción y todo lo que baje, la opción se lo reconoce al caficultor. Entonces el caficultor perfectamente va a poder pagar el valor de la prima y aparte de eso va a tener cubiertos sus costos de producción y va a tener cubierta su utilidad. ¿Y qué pasa si el precio se dispara y sube mucho? Pues la opción no se activa, el caficultor vende el café mucho más caro de lo que tenía presupuestado y obviamente va a tener el dinero para pagar el crédito de la prima. Entonces, ahí es un modelo donde todos ganan y que puede estar desde un caficultor muy pequeño hasta un caficultor muy grande. Yo quiero mencionar aquí una cosita que me parece fundamental y estoy de acuerdo con Sandra en cuanto a que la complejidad de esto no es, pues, digamos que requiere de cierto conocimiento, pero para eso hay equipos de trabajo que están hoy en día trabajando digamos que por aterrizar estos conceptos a una terminología más adecuada para el caficultor, que puedan entender mejor y facilitando el acceso a esto. Hoy en día, honestamente, por lo menos en Antioquia, encontramos que las cooperativas han hecho un gran trabajo en pro de esto. Como decía ahorita Andrés, esto requiere, pues, dado los volúmenes de ciertas asociaciones o de ciertas soluciones, y las cooperativas han venido trabajando en esto, no utilizan los términos, digamos que sofisticados, complejos, que tiene la industria como tal o la banca de la parte financiera, pero sí han usado unos términos, una terminología a la cual como caficultores estamos acostumbrados. Cuando dicen de la federación, cuando dicen de la cooperativa, venda su café a futuro, implícitamente detrás están todas estas ofertas, y cuando nos dicen venda su café con un precio base, están todo esto, ¿sí? Entonces, hemos ido de a pocos, y los caficultores de a pocos han estado un poco más involucrados en la terminología, no específicamente la técnica, pero sí nos han hecho digamos que el trabajo de ponernos estos instrumentos más a la medida, más a nuestras manos. Y quiero aquí agregar que es algo fundamental e invito a todos a que
Si de pronto no entiendes, después profundicemos o encontremos un espacio para profundizar con alguno de los otros en cuanto a qué podemos acceder, o si de pronto no entendemos una terminología, pues podamos profundizar sobre la misma, porque es fundamental que como caficultores no estemos a la deriva del precio y no estemos hoy en día abonando como unos locos para que el año entrante el precio esté a 600.000 pesos, 700.000 pesos, sino que seamos conscientes de que estamos en un negocio que es financiero, que fluctúan sus precios año a año, y que tenemos las herramientas para, digamos que minimizar el impacto y cómo impactan esas fluctuaciones en nuestro modelo de negocio. Ramón, muchas gracias. Yo acá tengo una persona del público que quiere hacer una intervención, que se llama Carlos Rafael Giraldo. Carlos, ¿nos escuchas? Puedes activar, si quieres, tu micrófono. Carlos Rafael. Hola. Bueno, parece que por un momento él levantó la mano, pero en este momento no logramos escucharlo. Pero yo diría, Ramón, y escuchándote la última parte, tú hablabas de dónde ir a profundizar sobre estas temáticas, o a partir de qué herramientas, digamos, la audiencia podría profundizar. No sé si tienes algún tema para recomendar que la gente consulte, no sé, como algunos temas de consulta, o si tienes de pronto material que podamos compartir en este sentido. Mira, como tal, digamos que a la mano tenemos todos los caficultores, o muchos de los caficultores, cooperativas que pueden estar, que los pueden escuchar en cuanto a las necesidades que tengamos para esa volatilidad. Además, pues, están los contactos de Andrés, Juan Felipe, míos, en donde se pueden nutrir un poco de información. Si no estoy mal, me corregirás, Andrés. Andrés tiene unos blogs, Andrés tiene unas publicaciones y tiene unas suscripciones donde habla constantemente de las coberturas, de los cambios en precio, de qué va a pasar con el mercado, súper interesantes. Juan Felipe también tiene un espacio en una aplicación que se llama Clubhouse, donde constantemente habla sobre el mercado del café y qué puede estar pasando. Y pues si yo, digamos que no tengo como tal un espacio al público donde constantemente esté divulgando, pero pues, digamos que mi mente y mi experiencia pues, son de puertas abiertas, y en cualquier momento están cualquiera invitado a que nos pongamos en contacto y entendamos la situación de cada uno y busquemos soluciones, o aprendamos a manejar el precio o administrar el riesgo de precio de nuestro cultivo, y teniendo en consideración todo aquello que nos puede estar impactando como caficultores. Ramón, muchas gracias. Les recuerdo a todos que en el muro de conexiones están los datos de ellos, y bueno, ahí los pueden contactar, y también pueden hacerles llegar cualquier ya tema muy particular si lo tienen. Bueno, Juan Felipe, Andrés, yo creo que este es un tema muy, muy interesante. Yo aquí me atrevería a hacer como una pregunta, y yo diría que ¿cuál es el principal aprendizaje que ustedes han tenido en utilizar estos instrumentos? O sea, a partir de que ¿cuál ha sido como esa gran, diría yo, que ese error que ustedes han cometido muchas veces y que ya lo tienen como gran aprendizaje? ¿Cómo arrancar con esto? Bueno, si quieres, Andrés, empiezo y luego te doy la palabra como para contar esas experiencias. Entonces, en mi caso, que hablo desde el punto de vista de tostador, pues nuestra preocupación siempre es si el precio sube, porque obviamente si el precio se pone muy, muy caro, pues nuestra utilidad, nuestra rentabilidad va a bajar. Entonces, ¿qué pasa o qué pasaba antes de conocer estas herramientas? Que hacíamos el costo del café tostado y el precio del café es lo más volátil que hay. Entonces, cuando empezaba a subir, ¿qué nos tocaba hacer normalmente? Pues a medida que el precio iba subiendo, pues nuestro costeo iba perdiendo relevancia, porque ya no era el mismo y nuestra rentabilidad iba bajando. Entonces nos tocaba salir a subir precios cada vez que el precio subía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno conoce estas herramientas y no es especulador del mercado, uno ya entra y mira cuándo el precio se ajusta a los costos de la producción de ese café tostado.
y simplemente cuando se ve la oportunidad para cubrir ese precio, donde ya la utilidad se asegura, pues simplemente uno fija y ya queda tranquilo, ya puede irse a dormir tranquilo, porque así el precio interno del café empiece a subir, pues no importa, porque todo lo que suba, la cobertura nos lo va a devolver. Entonces nosotros ya no estamos al vaivén del mercado y no estamos como locos subiendo precios ni quedando mal con los clientes, sino que estamos tranquilos y ya podemos cumplir con nuestros compromisos de café tostado, así el precio esté muy alto en el mercado. Entonces, esa ha sido como la experiencia que he tenido después de conocer estas herramientas, que antes de tener como este conocimiento y tratar de aplicarlo de la manera más adecuada, pues era una locura, era, mejor dicho, uno no tenía paz cuando el precio empezaba a subir. ¿Y cómo lo vemos del otro lado? Del otro lado del caficultor. El caficultor, pues que todavía no maneja estas herramientas que, lo repito, desde el caficultor más pequeño hasta el más grande lo puede utilizar, pues no tienen vida, porque cuando el precio está muy alto, entonces guardan café arriesgando que la calidad de ese café se pierda por un mal almacenaje, esperando que el precio suba más. Y cuando menos piensa, el precio se desploma y perdió toda la oportunidad. O cuando el precio empieza a bajar, pues los productores no van a tener vida, porque cada vez ven que se acerca más ese precio a los costos de producción y hasta baja más de los costos de producción. Y ahí es cuando entra todo el tema de la crisis de precios, que básicamente el mercado es cíclico. Así como hoy estamos en precios muy altos, probablemente vamos a estar en precios muy bajitos en un año o 2 años, no sabemos cuándo, pero que baja, baja, porque ese es el mercado. Y si vemos el comportamiento de los últimos 40 años, hemos tenido por lo menos unas 4, 5, 6 subidas altas y luego vuelve y baja, porque ese es el mercado. Entonces, la utilización de estas herramientas va en pro de que el caficultor siempre gane o que el tostador siempre gane, porque simplemente si ya se conocen esos costos y uno se fija en los precios donde ya es rentable, pues básicamente siempre va a ganar. Y no conozco el primer negocio en el cual uno se quiebre ganando, que creo que es como una de las enseñanzas que quiero que se lleven de este conversatorio. Que siempre que estén ganando, no se preocupen por lo demás, porque nadie se ha quebrado ganando dinero. Andrés. Claro, Juan, y complementando también como la pregunta que nos hizo Lina, digamos como la principal, digamos, experiencia que he visto a la hora de utilizarlo es tranquilidad, sobre todo a la hora de utilizar, digamos, como opciones y también voy a responder una pregunta que vi que nos realizó don Carlos Rafael en cuanto a la parte del collar. Y es que básicamente, pues bueno, les voy a explicar en qué funciona, en qué consiste el collar y cómo funciona. Es una herramienta, es una estrategia, porque la utilización de las opciones nos da lugar a la utilización, digamos, o a la formación de estructuras. Entonces, por ejemplo, el collar es una estrategia que se realiza con la combinación de una compra de una opción put, por ejemplo, en el caso de un productor o de un exportador. Entonces, ¿qué pasa? Compra una opción put, supongamos que tiene un café que va a recibir o que va a vender, digamos que entregó, pero todavía no lo ha vendido o digamos lo recibió, pero no lo ha vendido, no ha fijado el precio y quiere cubrir su exposición. Entonces, digamos que más o menos tiene un plazo de 1 mes y medio. Entonces, lo que hace es que compra una opción put, una opción de venta a un nivel establecido que sea el precio mínimo al cual está dispuesto, digamos, como a vender, de acuerdo obviamente a sus costos y a su precio de compra, y para financiar parte de esa compra de ese seguro
vende una opción call a un nivel más alto, de manera que se puede hacer inclusive cero costo, de tal forma de que lo que yo pague por la opción put sea lo mismo que yo recaude por la opción call. Entonces, eso da lugar, digamos, a una estrategia, eso es lo que llama un collar cero costo, que yo pago una opción put, pero vendo otra opción call arriba. Entonces, eso también se conoce como la estrategia de banda de precios, donde tengo un precio mínimo de venta, que en el caso de que el precio caiga por debajo de ese nivel en la fecha de expiración, pues la bolsa me va a compensar toda la caída, pero también tengo un precio máximo de venta, de tal manera que si ya el precio sigue subiendo por encima de ese precio, del precio de ejercicio de la opción call, de ese nivel, pues yo ya lo que gane en el físico lo pierdo en la cobertura. Entonces, básicamente me establece, digamos, una banda de precios. Esto es lo que les da, esto se puede establecer, ya sea en café solamente de Bolsa de Nueva York, se puede hacer también para solamente dólar. De hecho, es en el tema del TRM se llama el collar exportador, por ejemplo, es muy interesante, lo utilizan mucho los exportadores, o se puede utilizar para las dos variables juntas, que es café, Bolsa de Nueva York, pero en pesos colombianos, que son las opciones comp. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno como exportador, como productor, como comercializador, tiene una estrategia donde tiene una exposición de riesgo en su café físico, pero tiene una estructura que le va a permitir que usted ya sabe que en el peor de los casos, usted ya sabe cuál va a ser su precio mínimo de venta y sabe que en esos casos aún así va a tener rentabilidad. Dígame usted qué es lo primero que le produce. Tranquilidad. Tú mismo lo dijiste ahorita, Juanfe, es que de eso se trata. No estar preocupado todos los días que qué pasó con el dólar, que qué pasó con el café, que esto se va a subir, que se va a bajar. ¿Y qué pasa? Esa preocupación lo saca de lo que a ustedes tanto les gusta, que es enfocarse en la parte del café, en aumentar la calidad, para que nosotros los consumidores podamos disfrutar de esas deliciosas tazas de café especiales. Entonces, es esa, digamos, como la experiencia. Y para terminar de complementar la pregunta que nos hicieron ahorita, que comentaba Ramón, claro, obviamente en esta charla pues el espacio es muy limitado, pero pues la invitación también es a todos los participantes, todas las personas que nos escuchan, que profundicen en la, digamos, como en la capacitación, en aprender de estas herramientas, y son seminarios que tenemos montados precisamente en alianza con Café Lavaibe. Ya ustedes conocen las redes de Café Lavaibe, pueden también seguirnos en nuestras redes @invertir en café en Twitter, o visitar nuestro sitio web, que es invertirencafé.com y @invertirencafé, ahí, y en las redes también de Ramón, de Café Grial y de Café Lavaibe. Mejor dicho, tenemos muchos paquetes educativos para que puedan profundizar, capacitarse tanto a nivel de productor como a nivel de asociación, y obviamente sacar provecho de estos niveles de precio que tú le dijiste ahorita, Juanfe, no van a durar para siempre. Ramón, ¿tenías algo que agregar de pronto a lo que estamos comentando aquí en este momento? Aló. Ramón. Sí, aló, ¿me escucha? Carlos Rafael. Hola, Carlos Rafael, por fin. Ok, Carlos Sí. Rafael, adelante, por fin, adelante. Bueno, no, mira, me voy a presentar muy corto. Soy Carlos Rafael Giraldo, exporto alimentos desde hace aproximadamente 21 años. Y he incursionado últimamente en café. Cuando yo empecé esto hace 21 años a exportar alimentos, duré como 10 años sin aprender instrumentos financieros, por lo que decía uno de las asistentes, de que le parecía que los términos y que no estaba capacitada. Pero la verdad es que yo los invito a que toquemos puertas, a que nos tiremos al agua. La banca, por ejemplo, vive preocupada de ver de que las pymes no llegan a buscarlos y a buscar accesos a todos estos instrumentos financieros. La Cámara de Comercio también tiene algo para usted empezar a incursionar en todo este tema. Entonces, no nos dé miedo. Empecemos. Esto es un proceso. Esto de primer momento a uno que el forward, que el collar, que todo esto. Es más, tú creías que yo estaba hablando de dólar y era de collar, que es un instrumento financiero muy interesante porque de verdad lo pone a uno es hacer lo que debe hacer. Porque generalmente hay mucha gente que se gana unos cupos, digamos en bolsa, y se ponen a especular.
no verdaderamente sobre sus facturas de venta, y se ponen a jugar y a veces se quiebran. Puede que también ganen dinero, pero eso no se trata. Nosotros como productores debemos estar tranquilos y buscar unos instrumentos fáciles, que nos den comodidad, que no tengan mucho costo, y la verdad es, y la invitación es, a que toquemos las puertas, o sea, empecemos a gatear, ¿cierto? Yo ya llevo 21 años en esto y me tocó gatear, y todavía sigo por ahí dando pasitos, o sea, todavía no me estoy en la maratón, pero era esa lo que quería motivarlos a que sigan adelante. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por estas palabras. No sé si Ramón iba a participar con relación a todo esto que estamos comentando en este momento. No, muchísimas gracias. Agradecerle a Carlos por la intervención y digamos que por el empujón ahí anímico para seguir difundiendo esto. Yo quería dar una cuñita y pues digamos que no me quería ir de este espacio, sin hacer una invitación a los caficultores, y es que cuando estemos hablando con cualquier persona que nos esté ofreciendo o enseñando los derivados, siempre nos va a decir algo que es fundamental, y es: conozca sus costos. Ese conozcan sus costos, los invito siempre que escuchen digamos, esa expresión, a que se autoevalúen y realmente identifiquen cuál es el costo del producto y hagan un muy buen costeo, dado que ese costeo es el que, como decía ahorita Juan Felipe, nos va a permitir fijar a un precio donde estamos ganando, y pues como dice Juan, no nos vamos a quedar si estamos ganando, pero seamos conscientes de una cosa, y es que hay varios componentes de nuestros costos que fluctúan. Unos fluctúan con el precio internacional del café, otros fluctúan con el tipo de cambio y otros fluctúan con la inflación. Eso quiere decir que cuando estemos haciendo el costo para el café nuestro, para vender un café dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3 años, a un precio A, B o C, tenemos que considerar esos diferentes factores. Y es prácticamente, en otras palabras, es desagregar un poco nuestros costos, entender qué fluctúa de acuerdo a la inflación, entender qué fluctúa con el dólar y entender efectivamente qué fluctúa con el precio interno del café, porque todos sabemos que a 1.600.000 no pagamos 300 pesos por kilo, sino que pagamos 500, 600 pesos por kilo. Entonces tenemos que considerar esto y nuestra productividad a la hora de calcular nuestros costos de producción para hacer una fijación de precios correctamente. Gracias, Ramón. Yo aquí veo una pregunta, no sé si Juan Felipe, Andrés o Ramón, ¿cuál de los tres la puede responder? De Sandra. Sandra Eliana nos dice: ¿cuáles son los costos para tener un canal de comercialización de uno de esos tipos de contrato? ¿Cuál es la comisión de un corredor de bolsa que le permita a un caficultor información instantánea para tomar decisiones? Puedo, si quieres, yo la respondo, y ya si quieres Juan o Ramón, claro, tengo que añadir. Bueno, lo primero es que en realidad el canal de comercialización yo lo llamaría, Sandra, como el acceso a uno de esos tipos de contratos. Recordemos que esos son contratos financieros, entonces el acceso o el canal de acceso sería a través de un intermediario financiero, que es lo que se llaman las casas comisionistas de bolsa, las firmas comisionistas de bolsa, los corredores de bolsa, los brokers, es lo mismo. Entonces, ese es a través, el costo para abrir una cuenta de bolsa no se necesita dinero, eso no tiene, pues, obviamente para operar sí, pero abrirla no tiene ningún costo, se puede abrir a nivel individual o a nivel corporativo, es casi como abrir una cuenta de banco. Lo segundo es que, obviamente, como firmas comisionistas cobran una comisión, entonces, esa comisión puede ir desde los $50 por un lote de 37.500 libras, estamos hablando de $50 por comprar o vender un contrato que tiene un valor comercial hoy día de casi $60,000-70,000. Estamos hablando de una comisión muy baja. Y lo otro, lo que comentas es, digamos que la comisión es para negociar esos contratos, pero ya para la información que comentas, con información para poder tomar decisiones, bueno, eso ya depende. Hay corredores, hay firmas comisionistas que proveen información como otras que no. Digamos que nosotros como Café Trading Advisors no somos una firma comisionista, sino somos una firma Commodity Trading Advisor, que lo que hacemos es que básicamente le prestamos 3 servicios. Uno que es la parte de capacitación,
otro que es la parte de acompañamiento y otro que es la parte de información, ¿cierto? Información de análisis, que es precisamente nuestro servicio de análisis semanal del mercado de café. Entonces, es un servicio donde les damos un análisis tanto técnico como fundamental en la parte de lo que es oferta y demanda, lo que está pasando con todo el tema de Brasil, obviamente Centroamérica, cómo puede impactar los precios. Para eso está Judith Gaines, que es una analista que lleva ya más de 40 años analizando toda esta parte de oferta y demanda, y hace inclusive hacemos nuestras propias giras a Brasil. Ella, por ejemplo, en el último año ya ha ido 3 veces y de esa forma, digamos que tienen una idea ya real de lo que está pasando y no dejarse llevar por rumores. Y lo segundo, que es el análisis técnico, que es el que realizo yo, donde analizo las tendencias de corto, mediano, largo plazo, tanto del precio del café en la bolsa de Nueva York como del precio interno. Y esos, digamos que ya ese servicio, pues obviamente a veces hacemos promociones, pero digamos que oscila entre los 1,5 millones, 2,5 millones al año por empresa, que pueden tomar hasta 3 a 5 personas para recibir estos análisis, y son precisamente con el fin de que puedan tomar decisiones. Importante anotar que no damos recomendaciones ni mucho menos de especulación, pero obviamente con esta información ya pueden tomar decisiones más, obviamente como su nombre le dice, más informadas. Entonces de pronto voy a aclarar un poquito que como es el título de esta charla. Esto no es ciencia de cohetes, ¿cierto? Estas herramientas no son ciencia de cohetes, no es que cómo hacemos para acceder, que eso solamente los grandes exportadores. No, cualquier persona que está en este chat, mejor dicho, en cuestión de 30 minutos puede llenar un formulario individual para abrir una cuenta de bolsa, 45 minutos si es corporativa, los papeles, obviamente. Entonces esto no es difícil, Sandra, esto no es como para unos poquitos, sino antes lo que estamos haciendo es aterrizar todo esto y cualquier persona puede acceder.